¿Qué tal amigos y amantes de la historia? En el episodio de hoy te contaré sobre un personaje muy interesante. Entre los años 1850 y 1864, en China se levantó un hombre que decía ser hijo y profeta de Dios y hermano menor de Jesús. Este hombre protagonizó un movimiento muy grande contra la dinastía Qing, en el cual murieron millones de personas. Quédate conmigo para saber más de esta historia. Antes, no olvides suscribirte y si te gusta el contenido, dale like. Bienvenidos a Hombre Historia. El 1 de enero de 1814, en la localidad de Huaxiang, conocida ahora como Huadu, en la provincia de Guangdong, nace esta singular figura. Hong Xiuquan era el menor de 4 hijos de una familia Hakka. Los Hakka eran un pueblo laborioso que había emigrado desde el norte al sur de China desde varios siglos atrás y aún conservaban sus costumbres originales. A temprana edad, Hong mostró signos de gran inteligencia, por lo que toda su aldea lo patrocinó en sus estudios con la esperanza de que eventualmente aprobara el examen de servicio civil confuciano y que esto le permitiera ingresar a la burocracia del gobierno, con lo cual traería riqueza y honor a su familia y amigos. Hong tomó el examen del gobierno por primera vez en el año 1827 y no pudo obtener ni el título oficial más bajo, un resultado que no sorprende en vista de la gran cantidad de candidatos que compiten. La prueba se realizaba en Cantón, capital de la provincia de Guangzhou, que en aquel momento era el centro de comercio con Occidente. Cuando reprobó el examen por tercera vez en el año 1837, la tensión fue más de lo que podía soportar. Sufrió un colapso emocional que lo dejó poco más de un mes en cama. Durante este periodo, Hong afirma haber tenido una serie de revelaciones y visiones, relatando que estuvo en presencia de un venerable anciano de barba dorada. El anciano se quejó de que el mundo estaba invadido por demonios y le dio a Hong una espada y un sello para que los usara en la erradicación de los malos espíritus. Hong también afirmaba haber estado en presencia de un hombre de mediana edad que lo ayudó y lo instruyó en el exterminio de los demonios. Cuando Hong se recuperó, volvió a su ocupación como maestro de la escuela de su pueblo. En el año 1843 tomó el examen por cuarta y última vez, pero nuevamente reprobó. Esta vez no sufrió un colapso emocional, pero regresó con pocas esperanzas hacia su aldea. Poco después de esto, Lin Jinfang, un primo, fue a visitarlo a su casa y notó que en una de las estanterías de Hong había una obra inusual titulada Buenas palabras para exhortar a la época. Era un pequeño panfleto escrito por un misionero chino en que se explicaba los elementos básicos del cristianismo. Debemos recordar que en esta época China se encontraba sobre fuerte influencia y de cierta manera dominación occidental, por lo que la introducción de una nueva religión formaba parte de ello. Aparentemente, Hong había echado un breve vistazo al contenido del panfleto y luego lo había olvidado. Cuando Li Jinfang le llamó la atención, Hong volvió a examinar el trabajo y de repente descubrió la explicación de sus visiones. Él interpretó que durante su enfermedad había sido transportado al cielo. El anciano con el que había hablado era Dios y el hombre de mediana edad era Jesús. De tal manera Hong creía en su visión que al leer porciones de la Biblia contenidas en el panfleto, creyó que habían sido escritas para él y desde entonces se consideró un cristiano. Hong comenzó a propagar la doctrina cristiana entre sus amigos y parientes. Uno de sus conversos más importantes fue su compañero de la escuela, Feng Yunshan. En el año 1844 ocurrió un episodio que marcaría su vida. Hong perdió su trabajo porque había destruido las tablillas de Confucio en la escuela del pueblo donde enseñaba. Poco después, Hong decidió emprender un viaje para predicar a la vecina provincia de Huangxi, para lo cual su amigo Feng decidió acompañarlo. Cuando Hong regresó de Huangxi, después de algunos meses, Feng se quedó y estableció una sociedad de adoradores de Dios, que era un grupo religioso dedicado a las nuevas doctrinas de Hong. Al ver que sus seguidores comenzaron a crecer, en el año 1847, Hong decidió ir a Guangzhou
para estudiar cristianismo con el reverendo Roberts, un misionero estadounidense. Los 2 meses que pasó con Roberts marcaron su único entrenamiento formal en las doctrinas del cristianismo. Es por eso que sus escritos muestran poca comprensión de conceptos ajenos a la cultura china. Hong poco a poco comenzó a alejarse de las ideas del Nuevo Testamento sobre la humildad y la bondad, al igual que las ideas cristianas sobre el pecado original y la redención, y más bien comienza a inclinarse y hacer hincapié en el Dios del Antiguo Testamento, el que debía ser adorado y obedecido, y el cual respondía a sus enemigos con toda su ira. Hong, en sus doctrinas, exigía la abolición de las malas prácticas, como fumar opio, los juegos de azar y la prostitución, y prometió una recompensa final a quienes siguieran las enseñanzas del Señor por medio de él. El contacto que Hong tuvo con el cristianismo lo hizo entender que en el mundo existían muchas culturas. Sin embargo, él se alejó del tradicional etnocentrismo y postuló un mundo donde los países eran iguales ante Dios. No obstante, él reprochó constantemente la cultura china de su época, insistiendo en que todas las formas y símbolos de adoración deberían ser destruidos. Después de dejar a Roberts, Hong se unió a Feng y a los adoradores de Dios y fue aceptado de inmediato como el nuevo líder del grupo. El contexto de la época le favorecía, pues las condiciones en el campo eran deplorables y el sentimiento generalizado contra los gobernantes de la dinastía Qing era alto. Como resultado, Hong y Feng comenzaron a tramar la rebelión que finalmente comenzó en julio del año 1850, comenzando así los enfrentamientos con las tropas imperiales. Los rebeldes de Hong, que ya contaban con aproximadamente 20.000 convertidos, no encontraban gran resistencia durante los ataques. Estos hombres, que se hacían llamar a sí mismos como revolucionarios, se expandieron por los distritos vecinos y el 1 de enero de 1851, cuando Hong cumplió 37 años, proclamó su nueva dinastía, Taiping Tianwu, el reino celestial de gran paz, y asumió el título de Tianwan, el rey celestial. Los revolucionarios avanzaron hacia el norte a través del fértil del río Yangtze, y en cuanto atravesaban los campos, muchos pueblos y aldeas enteras se unieron a ellos. Pasaron de ser un bando irregular de unos pocos miles a un ejército altamente disciplinado de más de 1 millón de personas, organizados en divisiones separadas de hombres y mujeres soldados. Los hombres y las mujeres eran considerados iguales por los revolucionarios Taiping, pero no se les permitía tener contacto entre sí. Incluso las parejas casadas tenían prohibidas las relaciones conyugales. Pero aunque a sus fieles seguidores no se les permitía tener estas relaciones conyugales, los líderes como Hong, Feng y otros mantenían enormes harenes con concubinas. A pesar del sentido religioso de Hong, sus discursos estaban cargados de fuerte tenor político, ya que asociaba a los gobernantes de la dinastía Qing y a los oficiales que los servían como demonios. Poco a poco el ejército de Hong comenzó a ganar más territorio. Cuando la gran ciudad de Nanjing, en el centro de China, fue capturada el 10 de marzo de 1843, Hong decidió detener sus tropas y hacer de la ciudad su capital permanente, rebautizándola como Tianjin, la capital celestial. En este asedio, cerca de 30.000 moradores locales fueron asesinados. En el nuevo gobierno se instauraron nuevas perspectivas. Tanto el trabajo como la propiedad fueron compartidos. Además, se prohibieron algunas prácticas que antes eran comunes, como la esclavitud, la tortura, las drogas, el juego y la prostitución. Además, se liberó a las mujeres de las costumbres de vendarse los pies y de los matrimonios concertados, y los hombres dejaron de afeitarse la frente y de trenzarse el cabello. Poco después, una expedición al norte para capturar la capital Qing, en Beijing, fracasó, pero aún así las tropas de Hong obtuvieron grandes victorias en otros lugares, y fue en una de esas batallas en que Feng, su amigo de la infancia, perdió la vida. Para organizar el territorio, Hong había puesto mucho poder en manos de su ministro de Estado, Yang Xiuqing. Poco a poco, Yang comenzó a sentir que el dominio debía recaer sobre él. Fue entonces cuando empezó a dar la espalda a Hong y a usurpar su poder como líder supremo.
pero ante la multitud de fieles seguidores era necesario legitimar su autoridad. Es así que Yang ocasionalmente decía caer en trances en los que su voz supuestamente se convertía en la voz de Dios. En uno de estos trances, Yang afirmó que Dios exigió que Hong fuera azotado por golpear a una de sus concubinas. Hong, astutamente, se dio cuenta de las intenciones de Yang, por lo que el 2 de septiembre de 1856 hizo que Wei Chang-hui, otro de sus generales, acabara con la vida de Yang. Después de esto, Hong comenzó a ignorar a sus seguidores más capaces y empezó a confiar asuntos de Estado a sus hermanos mayores, que probaron ser incapaces. Mientras los enfrentamientos con el ejército imperial de China se hacían constantes, los problemas internos comenzaron a aumentar. Esto agobió a Hong, por lo que decidió retirarse de todos los asuntos gubernamentales durante algunos periodos, pasando gran tiempo con su harén o en especulaciones religiosas. En el año 1862, los generales de Hong le dijeron que la situación en Nanjing era desesperada y que debería abandonar la ciudad para evitar su captura. Él se negó rotundamente, afirmando que confiaba en la guía divina. Incluso se negó a hacer provisiones en caso de un posible asedio, porque estaba seguro de que Dios le proveería. Ante la inminente caída, Hong decidió acabar con su vida administrándose veneno. Su hijo menor lo sucedió en el gobierno, pero la ciudad finalmente cayó el 19 de julio de 1864, y las tropas imperiales de Qing iniciaron una terrible matanza, en la que se dice murieron más de 100.000 personas, y una gran parte decidió acabar con su vida para que no fuesen capturados. La resistencia de Taiping esporádicamente continuó en otras partes del país hasta el año 1866. Este conflicto inspiró a nuevos grupos que empezaron a alzarse contra la dinastía Qing, terminando en la Revolución de 1911, cuando los Qing fueron finalmente derrotados, acabando con las dinastías imperiales milenares e instaurando una república china. En la actualidad, las opiniones sobre Hong y la rebelión de los Taiping sigue siendo divergente. Generalmente, los comunistas de Mao Zedong sentían simpatía hacia Hong y su movimiento, porque veían en él un levantamiento campesino legítimo. No obstante, figuras opuestas como el general Sun Yat-sen también sentía simpatía hacia la figura de Hong. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este video. No olvides suscribirte y ayudarnos con tu like. Te esperamos para el próximo video. Muchas gracias.